Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo chaleco en tonos pasteles, así que comencemos con el tutorial. Los materiales que vamos a utilizar, bueno, los que yo he utilizado es de esta marca que es Revés Derecho. Acá en este ovillo me viene en total 150 gramos, son ovillos de 150 gramos y he utilizado uno y un poquito de otro. Todavía me ha quedado del otro ovillo y ya lo pesé y en total me he gastado 220 gramos en mi chaleco, pero es para una talla S, ¿ya? El material que vayan a gastar también depende de la talla, del ancho, del largo que lo quieran hacer. Yo me hice un chaleco corto y más ajustado, entonces me he gastado 220 gramos. La verdad que me gasté muy poco. Y este hilo es acrílico, es 100% acrílico premium. Y me dice que es Sweet Love. Y acá me dice también el color, aunque como pueden ver es matizado, dice Sweet Love Lila, ya, por si están acá en Chile o lo consiguen donde ustedes estén, viene así matizado. Y este me recomienda tejer con un crochet de 4.5 a 5 milímetros y yo lo he tejido con un crochet de 5 milímetros. Después he utilizado centímetro o cinta métrica, aguja lanera, separadores de puntos y tijeras. Recuerden que solo les doy el material de referencia. Ustedes pueden utilizar cualquier material de su preferencia, el color que más les guste, cualquier material que prefieran. Por ejemplo, si lo quieren hacer más abrigador, lo pueden hacer con hilo acrílico. Si lo quieren más como fresco para verano, lo pueden hacer con hilo de algodón también, como ustedes gusten, ¿ya? Solamente yo les doy una referencia para que más o menos se guíen, porque igual yo les enseño a medirse para que ustedes lo puedan hacer con el material que prefieran. Bueno, entonces esos serían todos los materiales. Recuerden que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y se pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadrado con dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También en ajustes y desactivar subtítulos. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer antes de tejer nuestro chaleco, acá ya les hice un dibujo, es que nos vamos a medir el contorno de la parte donde nosotros vamos a querer que nos llegue el chaleco, porque vamos a empezar desde la parte de acá abajo y vamos a empezar haciendo punto elástico aquí. Entonces vamos a medir, en mi caso quiero que me llegue hasta la cintura, entonces me voy a medir todo el contorno de mi cintura. Si ustedes quieren que el chaleco les quede más largo, a la altura de la cadera, pues se miden el contorno de su cadera, ya todo, el total. Entonces en mi caso mide 80 centímetros, ya. Y lo que yo voy a hacer es hacer este punto elástico que vamos a empezar acá. Voy a hacerlo hasta tener 80 centímetros de largo. Ustedes lo tienen que hacer hasta que tengan todo el largo que necesitan para el contorno, en el caso de su cintura o su cadera, o donde ustedes quieren que les llegue de largo de la parte de acá abajo, ¿ya? Entonces eso es lo primero que vamos a comenzar haciendo, el punto elástico que sea de largo del contorno de nuestra cintura o nuestras caderas, o del largo que cada uno quiera. Entonces para eso recuerden que si no saben tejer, acá en la descripción del video siempre les dejo el enlace al curso básico de cómo aprender a tejer, ya, siempre está acá en la descripción. Bueno, ahora sí vamos a comenzar y vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado. Y yo voy a tejer, quiero que el elástico me mida más o menos unos 5 centímetros. Así que voy a hacer 8 cadenas. Ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Las voy a medir para que vean cuánto me mide más o menos eso. Me mide casi los 5 centímetros. Si ustedes quieren que su elástico sea más ancho, lo hacen con más cadenas. Si quieren que sea más pequeño, con menos cadenas. Ya igual lo miden, porque si están tejiendo con otro material más grueso, les debe salir menos cadenas. Si tejen con un material más delgado, le pueden salir más. Es de acuerdo a la tensión que cada uno teja, ya, pero tejen cadenas hasta la medida que ustedes quieran. En mi caso, las 8 cadenas miden los 5 centímetros que yo quiero, ya. Así que ahora retrocedo, cuento 1, 2 y voy a empezar tejiendo puntos bajos desde la segunda cadena. Así que voy tejiendo así, en cada cadena voy a tejer un punto bajo, así de esta manera, hasta llegar al final de mis cadenas.
O sea, en total voy a tejer 7 puntos bajos. Ahí está, ya llegué al final. Y ahora lo que voy a hacer es que subimos con una cadena, volteamos y siempre el primero y el último punto vamos a tejerlo normal. O sea, voy a entrar acá y tejo mi punto bajo normal y lo vamos a marcar. Marquen, si son principiantes, marquen para que sepan dónde comienzan y dónde terminan. Así que pueden ir marcando su primer punto que tejen. Y ahora todos los demás puntos los vamos a tejer por la hebra de atrás para que así se forme el elástico. Ya, entonces esta sería la hebra de atrás del punto. Ahí se ve la trencita. Esta es la hebra de adelante y esta es la de atrás. Entonces vamos a ir tejiendo todo esto por la hebra de atrás. Voy a tejer ahí todos mis puntos por la hebra de atrás hasta llegar al último punto, y el último punto sí agarro mi punto normal, las dos hebras juntas. Ya, entonces acá ya llegué a mi último punto y el último punto sí agarro mis dos hebras juntas, mi punto normal. Así. ¿Para qué hago esto? Para que acá el comienzo y el final quede mejor. Ya, entonces por eso siempre el primero y el último punto lo tejo agarrando las dos hebras juntas y los demás sí por la hebra de atrás. Entonces vuelvo a subir con una cadena, volteo y acá mi primer punto sí agarro mis dos hebras juntas y lo voy a marcar para saber que ahí después voy a terminar. Entonces los demás puntos sigo tejiendo puntos bajos pero por la hebra de atrás, ya, de esta manera. Ven, sigo tejiendo acá puntos bajos hasta llegar a mi último punto, que ya sé que es este porque lo marqué. Entonces ahí el último punto sí tejo mi punto normal agarrando las dos hebras juntas, vuelvo a subir con una cadena, volteo el primer punto, tejo agarrando mi punto normal, las dos hebras juntas los marco y los demás puntos ya sabemos que todos son por la hebra de atrás. Todos los demás puntos los tejo así por la hebra de atrás y ya el último, como está marcado, sí lo tejo normal agarrando mis dos hebras juntas, y así siempre voy a ir marcando mi primer punto que tejo y así saber dónde terminar y dónde comenzar. Ya, entonces de esta manera voy a seguir tejiendo hasta tener, en mi caso, hasta tener 80 centímetros, que es todo el contorno de mi cintura. Hasta tener todos esos 80 centímetros voy a avanzar y ustedes avanzan hasta tener el largo que necesiten también y volvemos. Ya llegué al largo que necesito. Miren, empecé a tejer desde acá y ya llegué hasta el largo que necesito. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo para ya empezar a tejer la parte de arriba, y vamos a ponerlo así. Ven, así lo vamos a unir y lo voy a voltear de esta manera. Y lo que voy a hacer acá es que vamos a agarrar un punto de cada lado para unirlo. Entonces agarro un punto de acá y un punto de este lado y voy a empezar a hacer puntos deslizados. Sigo acá agarrando un punto de este lado y un punto de este lado y hago un punto deslizado. Agarro un punto de este lado y un punto de acá y hago un punto deslizado. Y de esta manera voy a unir todo así. Así lo voy a unir hasta llegar al final. Miren, acá ya me falta el último punto y ya lo hemos unido. Entonces este sería el derecho y este es el revés. Ahora vamos a empezar a tejer. Lo ponemos ya por el derecho y esta unión va a quedar a un costado del chaleco. Ya lo vamos a dejar para un costado. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a empezar a hacer puntos medios altos. Así que antes de hacer estos puntos medios altos, vamos a hacer puntos bajos por todo el borde, todo el borde hasta llegar acá. Y lo que hacemos aquí es primero subimos con una cadena y acá, ahí mismo vamos a empezar a hacer un punto bajo. Ahora acá que se ve como que esta fila está más hundido y acá se ve como alzado, ¿ven? Y acá de nuevo se ve acá
como la parte del medio, acá se ve alzado. Ahí en cada uno de esos vamos a empezar a hacer un punto. Acá donde se ve aquí como más hundido, hacemos ahí un punto bajo. Aquí donde se ve como un relieve alzado, hacemos también un punto bajo. Acá donde se ve más hundido, hacemos un punto bajo. Y acá donde se ve alzado, hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir por toda la vuelta, ¿ya? Acá un punto bajo, acá encima un punto bajo, donde se ve más hundido acá un punto bajo, acá donde se ve el relieve un punto bajo, así en todo el borde hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Ya di toda la vuelta, todas haciendo puntos bajos, y ahora lo voy a unir acá con este primer punto bajo que hice y voy a subir ahora con una sola cadena y volteamos. Siempre hay que voltear, ya cada vez que empecemos una vuelta tenemos que voltear. ¿Para qué? Eso hace que el tejido donde estamos cerrando quede recto, porque si no volteamos y seguimos tejiendo en circular va a quedar así como inclinado para un lado, así se va a ir así como inclinado, ya. Así que siempre que empecemos una vuelta nueva hay que voltear. Entonces solo subimos con una cadena, volteamos, y en ese mismo punto, ahí en el primero, vamos a empezar a hacer el primer punto medio alto y seguimos tejiendo acá. En cada punto vamos a tejer un punto medio alto. Ahora, si desean, pueden marcar el primer punto medio alto que tejen para que después sepan dónde lo van a cerrar, ya. Así que voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta dar toda la vuelta y llegar acá y volvemos. Miren, ya estoy terminando, me falta solo el último punto, y como pueden ver acá es el último porque de acá sale este punto de acá. Entonces este es el último, y ahí en ese último punto hago mi último punto medio alto, y ahora lo voy a unir justo como marqué ahí mi primer punto. Entonces ya sé que ahí lo tengo que unir, entonces lo uno ahí con un punto deslizado, subo con una cadena, volteamos. Recuerden que siempre hay que voltear, ya, siempre volteamos para empezar una vuelta, y ahí mismo en ese mismo punto voy a empezar a tejer mi primer punto medio alto. Lo voy a marcar para saber que ese es el primero que estoy tejiendo, y ya después cuando cerramos voy a saber dónde termino para unirlo, y así voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada punto. Bueno, entonces vamos a ir tejiendo así un punto medio alto en cada punto hasta terminar toda la vuelta, ya, hasta terminar toda la vuelta así, y llegar de nuevo acá. Ya saben cómo se cierra, y siempre subimos con una cadena y volteamos para empezar. Y esto lo vamos a avanzar hasta llegar a la parte que está abajo del pecho. Acá les voy a enseñar cómo. Miren, entonces esto lo vamos a avanzar. Esto viene desde la cintura y vamos a ir tejiendo todo hasta llegar acá, hasta llegar a esta parte que está abajo del pecho. Entonces hasta esta parte solamente vamos a subir, ya. Cuando lleguemos a esta parte ya vamos a empezar a hacer disminuciones, así que voy a seguir avanzando hasta llegar acá abajo de la parte del pecho y volvemos. Miren, ya llegué hasta el largo que yo quería, que justo es abajo del pecho donde les había mostrado, y en total desde acá abajo hasta este largo me da 18 centímetros. Eso va a depender del largo que ustedes le quieran dar, ya, pero ahí les doy la referencia. Entonces acá ya terminé, voy a sacar el marcador y aquí lo voy a unir con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a dejar una hebra corta. Acá yo ya corté, voy a jalar para que ahí se forme un nudo. Hasta ahí voy a avanzar. ¿Por qué? Porque ahora acá yo ya he marcado, acá les voy a mostrar. Miren, lo primero que tienen que hacer ustedes es contar todos los puntos que tienen en total. Desde acá todo cuentan todos los puntos que tienen. En mi caso tengo 86 puntos en total. Entonces yo tengo que dividirlo a la mitad. La mitad de 86 son 43 puntos. Entonces yo conté acá 43 y lo marqué aquí. Y atrás igual tengo 43, ya. Entonces ustedes cuentan el total de sus puntos y lo dividen a la mitad. Si es que les da un número par, normal, lo marcan. Si les da un número impar, no hay problema, dejan un punto más atrás y no hay problema, ya, o un punto más adelante, eso no hay problema.
Ahí tienen que ir viendo para que les coincidan los puntos, ya, pero la idea es dejar la mitad atrás y la mitad delante. Ahora, cuando ya he marcado acá mi mitad, sé que todo esto es la mitad y atrás tengo la mitad, lo que voy a hacer es que acá, para empezar a formar la parte desde la sisa y para que se note acá más pequeña la parte del medio, porque después vamos a hacer acá en la mitad el escote en B. Entonces lo que vamos a hacer es dejar acá 5 centímetros, que en mi caso me dan 6 puntos, ¿ya? Y ahí ya lo marqué. Y de este lado igual 5 centímetros y ya marqué acá mis 6 puntos que a mí me dan. Ustedes miden 5 centímetros y lo marcan, ya depende de la lana que ustedes estén tejiendo, cuántos puntos les dé, pero 5 centímetros dejan de cada lado. Y acá ya marqué, ¿no? Para saber que acá estoy dejando 5 y acá 5. Ahora aquí en medio a mí me están quedando 30 puntos, ¿ya? Y esto lo voy a tejer, estos 30 puntos así, voy a ir tejiendo hasta llegar a la mitad de mi pecho, que ahora les voy a mostrar hasta dónde. Ya miren, yo ya avancé acá y llegué justo a la parte de abajo de mi pecho, ¿verdad? A esta parte. Entonces ahora acá como ya lo marqué, voy a avanzar solamente, voy a seguir avanzando hasta llegar a la mitad de mi pecho, que sería aquí. Solo hasta la mitad de mi pecho voy a avanzar y ya después vamos a empezar a disminuir acá para hacer el escote en B, ¿ya? Así que voy a avanzar solo hasta la mitad. Entonces para eso voy a hacer un nudo deslizado acá. Entonces ahora aquí como ya lo marqué, acá en el siguiente punto me tocaría tejer, así que ingreso ahí. Agarro la cadena, ingreso, subo con una sola cadena y en ese mismo punto voy a empezar a tejer los puntos medios altos que hemos estado tejiendo en toda la prenda. Entonces ahí empiezo a tejer mi primer punto medio alto y aprovecho en esconder esta hebra con la que he comenzado. Y así voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada punto de esta manera hasta llegar aquí al otro marcador, antes del otro marcador. Miren, ya llegué hasta acá, hasta antes del marcador y subo con una cadena, volteo. Siempre hay que voltear, ¿ya? Volteo y en ese mismo punto voy a empezar a tejer un punto medio alto así en cada punto hasta llegar de nuevo al otro lado. ¿Y hasta dónde voy a avanzar? Ahora les voy a decir. Miren. En total voy a avanzar hasta tener 8 centímetros en mi caso, porque hasta la mitad de mi pecho desde acá me da 8 centímetros hasta llegar a la mitad de mi pecho. Entonces voy a avanzar de acá hasta la mitad, que son 8 centímetros. Ustedes mídanse debajo de su pecho hasta que lleguen a la mitad de su pecho donde les mostré cuántos centímetros les da. Y eso es lo que van a avanzar. Ya solo vamos a avanzar hasta la mitad del pecho, que en mi caso son 8 centímetros, que me dan 8 vueltas. Así que voy a avanzar las 8 vueltas así en recto. Aquí en este lado que separé en medio y volvemos. Miren, ya avancé los 8 centímetros de la parte de acá en medio y ahora voy a separar esto a la mitad. Como yo sé que acá tengo 30, voy a separar 15 puntos para un lado y 15 puntos para el otro lado. Entonces los puntos que tengan ustedes aquí lo dividen a la mitad. Bueno, entonces ya le puse un marcador. Desde acá hasta acá tengo 15 puntos y de acá hasta acá 15. Entonces voy a subir con una cadena, como siempre, volteamos. Y ahora voy a empezar a tejer solo hasta acá, antes del marcador, para comenzar a hacer la parte del escote. Y para hacer la parte del escote desde acá, que es la mitad del pecho, hasta la parte de mi hombro, hasta la altura donde llega mi hombro, me da 17 centímetros, ¿ya? Entonces yo voy a empezar a hacer el escote disminuyendo una vuelta así y una vuelta no, hasta llegar a 17 centímetros. Igual ustedes mídanse de la mitad de su pecho hasta el hombro, cuántos centímetros les da más o menos. A mí me da unos 17, ahí les doy la referencia. Entonces, como estoy acá en esta parte, ya subí con una cadena y aquí empiezo a tejer mi primer punto. Igual sigo marcando siempre mi primer punto para saber dónde terminar, ya, así que si desean pueden marcar o ir contando, ¿no? Que siempre tejan los mismos puntos. Entonces sigo acá tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar antes del marcador, porque tengo que tejer la mitad, que en mi caso son 15 puntos. Entonces voy a avanzar aquí, así de esta manera, hasta llegar antes del marcador.
Y acá les voy a mostrar cómo vamos a empezar a disminuir, ya, para que así podamos llegar hasta la parte del hombro. Ya miren, acá termino. Este es mi último punto porque ya de acá para acá están los otros 15. Estos ya lo vamos a tejer después. Entonces llegué hasta acá y ahora subo con una cadena, volteo, y en la siguiente vuelta, como en esta vuelta no he disminuido, en la que sigue sí voy a disminuir. Así que dejo un punto y en el siguiente voy a dejar un punto y en el siguiente voy a empezar a hacer mi punto medio alto. Ya entonces así ya estoy disminuyendo en la parte de acá del medio donde va a ir el escote, ya, y voy a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final de mi fila. Así voy a seguir acá hasta llegar al final, así. Y recuerden que en la vuelta anterior marqué, ven, ahí marqué el primer punto que tejí y así ya sé que ese es mi último punto que tengo que tejer. Por eso prefiero marcarlo para siempre tejer ese punto y no voy a disminuir ni aumentar. Ya entonces este es mi último punto porque está ahí marcado. Ahí tejo el último punto y solamente vamos a disminuir en esta parte del escote, ya acá no, solamente en la parte de acá. Entonces aquí subo con una cadena, volteo de nuevo, ¿ven? Y en ese mismo punto sigo tejiendo mis medios puntos altos. Así voy a marcar igual el primer punto que he tejido para saber que ahí tengo que terminar. Entonces lo voy a marcar y sigo tejiendo ahí un punto medio alto, así de esta manera. Entonces esta vuelta no voy a disminuir, ya, porque solamente disminuyo una vuelta sí, una vuelta no, ya. Entonces como en la anterior ya hice una disminución, en esta no voy a hacer disminución. Voy a tejer hasta llegar al último punto acá. Tejo así hasta llegar al último punto, que sería este de acá. Y ahora sí, ahora en la siguiente sí voy a hacer disminución, así que subo con una cadena, volteo, dejo un punto y en el siguiente empiezo a tejer mi primer punto medio alto y así hasta llegar al final, ¿ven? De esa manera vamos a ir tejiendo, ¿ven? Y van a disminuir una vuelta así. Esta primera no hemos disminuido, la otra sí. Una sí, una no, una sí, una no, hasta llegar en mi caso a 17 centímetros desde acá hasta el hombro, que en mi caso son 17. Ya entonces voy a avanzar hasta llegar a esa altura y volvemos. Miren, ya avancé haciendo disminuciones, una vuelta no, una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta sí, hasta llegar acá. Y acá al final me quedaron solamente 5 centímetros para la parte del hombro. Y ven, así se vio disminuido. Y lo que voy a hacer acá ahora es ya terminar acá. Así que voy a hacer una cadena y voy a dejar un poco de hebra para poder coser la parte del hombro. Así que dejamos ahí una hebra larga. Jalamos para que se forme un nudo. Ya puedo sacar acá el marcador. Y ahora voy a hacer la otra parte de acá. Y para eso igual voy a hacer acá un nudo deslizado para que se forme ahí una cadenita. Y acá ya voy a sacar el marcador. Voy a empezar ahí de la misma manera que hicimos en la otra parte, solamente que acá las disminuciones van a quedar para el otro lado. Así que ingresamos ahí, subo siempre con una cadena y en ese mismo punto voy a empezar a tejer mi medio punto alto. Y voy a ir tejiendo un medio punto alto en cada punto y aprovecho en esconder esa hebra con la que he comenzado. Ya entonces esta fila le estamos haciendo sin disminuciones, ya la siguiente voy a hacer disminución. Ya, así que voy a avanzar acá hasta llegar al final. Ya llegué acá al final, subo con una cadena, voy a voltear y empiezo acá a tejer igual en ese primer punto, mi primer punto medio alto, lo voy a marcar y voy a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar acá al comienzo para hacer la disminución. Miren, ya llegué acá al final y me quedan 2 puntos.
lo que voy a hacer es dejar un punto y hacer el punto en el último. ¿Ven? Cada vez que les quede 2 puntos, voy a dejar uno y acá en el último hago el medio punto alto. Entonces ahí ya estoy haciendo una disminución y no se nota. ¿Ven? Se ve bien. Así que dejamos uno y en el último hacemos. Y ahí ya hice una disminución. Entonces ahora sí subo, volteo. Y sigo tejiendo un punto medio alto en cada punto. Porque esta vuelta ya me toca sin disminuciones. Así que marco ahí mi primer punto. ¿Ven? Y así voy a hacer lo mismo que el otro lado. Voy a hacer una vuelta normal y una vuelta con disminución. Y cuando me toque hacer la vuelta con disminución, que es cuando estoy en este lado de acá, dejo un punto y en el último, siempre cuando me quedan 2 puntos, voy a dejar uno y en el último termino haciendo el último para así hacer disminución, ¿ya? Como he hecho acá, voy a ir haciendo en las vueltas que me toquen hacer disminuciones. Voy a avanzar igual hasta tener la misma cantidad de filas que hice acá, que en total me dieron 17 centímetros hasta llegar al hombro. Voy a hacer lo mismo de este lado y volvemos. Miren, ya terminé esta también, entonces aquí ya tengo las dos, ¿ven? Ahí se ve la disminución y acá arriba solo me quedaron 5 centímetros para los hombros. Entonces ahora vamos a tejer en la parte de atrás, ¿ya? Y acá en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar 5 centímetros de este lado y 5 de este lado. Y en medio vamos a tejer, pero para la parte de la espalda no vamos a hacer ninguna disminución, ninguna. Ya vamos a tejer recto, recto, recto. O sea, no vamos a disminuir porque no va a tener escote, ¿ya? Entonces desde acá, ya dejando los 5 de este lado y los 5 de acá, vamos a tejer recto hasta llegar, que en mi caso fueron en total 8 más 17, 25 centímetros en total desde acá hasta llegar arriba. Ya, entonces voy a tejer mis 30 puntos porque recuerdan que yo tenía 30 acá en medio. Voy a tejer los 30 medios puntos altos en cada fila hasta llegar a la misma altura que tengo acá. Hasta llegar acá y volvemos. Miren, y para unirlo voy a hacer lo mismo que hicimos, un punto deslizado, una cadena. Y ya sé que acá, como lo había marcado, ya sé que acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a mí me dan mis 5 centímetros que tengo que dejar. Entonces aquí en el siguiente punto ingreso ahí y ya saben que solo subo con una cadena y empiezo en ese mismo punto a tejer mis puntos medios altos y aprovecho en esconder esa hebra con la que estoy comenzando, ¿ven? Y así voy a tejer hasta tener en mi caso mis 30 puntos y ya voy a seguir así fila por fila hasta llegar a la altura, que en total son 25 centímetros en mi caso desde acá hasta la parte de arriba. Miren, ya terminé también toda la parte de atrás. ¿Ven? Aquí ya tejí todo hasta llegar arriba, hasta la altura que yo necesitaba. Igual que la parte de adelante donde hice el escote. Aquí ya llegué a la misma altura que la parte de adelante. ¿Ven? Ahora acá lo único que voy a hacer es hacer una cadena y voy a cortar dejando una hebra pequeña que voy a esconder después adentro del tejido, porque acá ya en la parte de adelante de los hombros ya dejé hebra para coser y unirlo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es coser los hombros. Voy a coser uno y de ahí les enseño cómo cosemos el otro. Miren, ya cosí acá este hombro, ahora vamos a coser el otro. Para coser los hombros lo tienen que voltear al revés, ya por la parte del revés es donde vamos a coser. Ahora vamos a coser aquí y voy a agarrar un punto acá de este lado, agarro un punto del otro lado y voy pasando así de esta manera. Vuelvo a agarrar un punto de cada lado y voy pasando así. Así voy a ir cosiéndolo, solamente pasando de un lado para otro, agarrando un punto de cada lado, ¿ya? Entonces vamos a ir cosiendo así hasta terminar acá en el último punto. Y acá en el último punto lo único que hago es hacer un nudo así y voy a perder la hebra por dentro. Voy retrocediendo así para perder esta hebra, así de esta manera. Lo voy escondiendo, de ahí avanzo de nuevo un poco así y ya puedo cortar acá
la hebra que me sobra, ¿ya? Y así ya nos quedaría. Acá me falta esconder la hebra, pero ya de ahí lo voy a hacer eso. Entonces de esta manera van a coser también el otro hombro. Miren, aquí en este lado ya le hice punto elástico a todo este lado de acá. Y ahora lo vamos a hacer aquí, en este lado. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que hacemos es aquí, miren. Acá, donde está la sisa, en esta esquina de acá, es donde vamos a empezar, ¿ya? Entonces, esto ya lo tienen que haber puesto al derecho después de coser las mangas. Entonces empezamos acá en esta esquina. Y acá hacemos igual un punto deslizado para que se forme ahí la cadenita. Y lo que vamos a hacer ahora es que entramos ahí y vamos a subir con 5 cadenas. Ahora estas 5 cadenas a mí me van a medir de resorte unos 3 centímetros. Si ustedes quieren que sea más ancho el resorte, pues le ponen más cadenas, ¿ya? Entonces voy a contar ahí y voy a subir ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Empezamos a tejer puntos bajos desde la segunda cadena y vamos a contar ahí 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos los 4 puntos bajos. Y acá abajo, miren, en el siguiente punto, ahí hacemos un punto deslizado y aprovechamos en esconder esta hebra con la que hemos comenzado. Entonces ahí hago un punto deslizado y siempre me paso al que sigue. Y entonces aquí hago igual un punto deslizado, ¿ven? Acá lo uní en el siguiente y me paso igual al siguiente y hago un punto deslizado, volteo y voy a tejer por la hebra de atrás los 4 puntos que tengo acá. Entonces aquí en la hebra de atrás hago un punto bajo, todo esto por la hebra de atrás, acá 2 puntos bajos, 3 y solamente el último punto que va a ir en el borde si lo tejo agarrando las 2 hebras juntas, o sea el punto normal, y ahí serían 4. ¿Ven? Ahora subo con una cadena, volteo y el primer punto, como es el que está en el borde, lo tejo agarrando las 2 hebras juntas, el punto normal, y los demás lo tejo por la hebra de atrás. Acá llevan 2, todo eso por la hebra de atrás, 3 y 4. Ahora para unirlo acá abajo, en el siguiente punto hago un punto deslizado, me paso siempre al que sigue y hago un punto deslizado. Ven, siempre avanzo 2, 1, 2, volteo y vuelvo a tejer acá por la hebra de atrás, 1, acá por la hebra de atrás 2 puntos bajos, 3 y el último, como está en el borde, sí lo tejo agarrando las 2 hebras juntas y ese sería el 4, ya. Y ahora subo con una cadena, volteo y acá el primero, como está en el borde, lo tejo agarrando el punto normal, las 2 hebras juntas, ahí 1, y los otros 3 por la hebra de atrás, 2, 3 y 4. Y ahora en el siguiente punto, acá lo uno con un punto deslizado y siempre avanzo un punto más. Pero miren, acá como ya terminé, acá donde hemos empezado es más fácil porque acá ya se ven los puntos, ¿ven? Los puntos están definidos en este lado de acá de la sisa, pero la parte de abajo. Pero en la parte de acá, donde está esta parte de arriba, no están definidos los puntos. Entonces vamos a, en cada fila que tenemos, vamos a hacer ahí los puntos, ya en cada fila. En cada fila vamos a hacer un punto, en cada fila. Y de esa manera también queda más recogido y hace que esto quede más elástico para que no quede tan estirado, porque la idea es que quede así, recogido la parte de acá donde va el brazo, ¿ya? Entonces, como ya avancé uno, me falta avanzar uno más y ya me toca este lado de acá donde están estas filas de medios puntos altos. Entonces me paso acá a esta de aquí y aquí en esta fila hago otro punto deslizado más para avanzar y ahora sí volteo y tejo aquí
por la hebra de atrás 1, 2, 3 y el último si agarro las dos hebras juntas 4, cadena, volteo y el primer punto ya saben, con las dos hebras juntas tejo 1 y los demás por la hebra de atrás 2, 3 y 4. Para unirlo acá, como estamos en este lado de acá, ven, ahora me toca esta fila de acá. Entonces en esta fila lo uno con un punto deslizado y siempre avanzo uno más, entonces me tocaría ahora esta fila que es la siguiente y avanzo hasta esa fila. Ven, y ahora sí volteo y sigo tejiendo ahí por la hebra de atrás 1, 2, 3 y el último ya saben que se teje agarrando las dos hebras juntas y así voy a seguir tejiendo cadena y así, ven, y miren cómo se va viendo. Ya, entonces acá si están los puntos definidos es más fácil y ya cuando lleguen a esta parte de acá van a deslizarlo acá en cada fila que tenemos, en cada una. Entonces voy a avanzar todo esto, todo hasta acá y de ahí cuando me toque esta parte de abajo ya veo los puntos definidos, así que ahí sí lo uno en estos puntos. Ya voy a avanzar todo hasta llegar acá de esta manera y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta, todo hasta llegar acá y justo terminé ahí en el último punto y ahora esto lo vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? Lo vamos a poner así, al revés, así por este lado, ¿ven? Y lo que voy a hacer acá es agarrar esta cadenita, voy a agarrar este punto de acá y un punto del otro lado y voy a hacer punto deslizado. De ahí me paso al siguiente punto y agarro un punto de cada lado, así, y hago un punto deslizado. De esa manera voy a unirlo hasta llegar al final, haciendo un punto deslizado, agarrando un punto de cada lado y hago un punto deslizado. Ya, miren, acá ya estoy terminando, me falta solamente un punto. Hago acá una cadena y dejo una hebra corta que voy a esconder adentro del tejido. Ya les dije cómo esconder. Ven, y miren, de esta manera nos quedaría ya unido. Ahora que ya está listo el borde de acá y el borde de acá, ahora vamos a hacer el borde del escote y de la parte de atrás. Miren, entonces acá igual hago una cadenita para entrar por la parte de atrás. Entonces voy a empezar por esta parte de atrás, por el medio. Así que voy a voltear esto para empezar aquí en la parte de atrás. Ya, y acá en medio voy a agarrar, voy a entrar con mi cadenita acá, hago igual una cadena ahí y en ese mismo punto voy a empezar a hacer puntos bajos y aprovecho en esconder esta hebra con la que he comenzado. Entonces voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya voy a avanzar hasta acá y de ahí les muestro cómo vamos a hacer en el borde del escote. Ya miren, he avanzado aquí hasta acá. Y como acá los puntos están definidos es más fácil, pero cuando llegamos acá a la parte del escote, lo que vamos a hacer es tejer dos puntos bajos en cada fila que tenemos. Vamos a tejer dos puntos bajos. Entonces en esta fila voy a tejer aquí, voy a tejer uno y otro punto bajo más en esa fila. Me paso acá a la siguiente fila y también voy a tejer dos puntos bajos ahí, 1 y 2. En la siguiente fila igual, dos puntos bajos en esa fila, 1 y 2. De esa manera vamos a tejer toda esta parte del escote, ya, así, miren, haciendo dos puntos bajos en cada fila. Todo esto subimos igual acá y ya cuando llegamos de nuevo a la parte de atrás, como los puntos están definidos, acá sí hacemos un punto bajo en cada punto hasta llegar acá. Miren, ya di toda la vuelta, ven, todo y llegué acá de nuevo a la parte de atrás y ahora lo único que voy a hacer es unirlo acá con un punto deslizado, hago una cadena y dejo un poco de hebra para esconder adentro del tejido. Entonces ya saben cómo lo escondo, lo hago avanzar y de ahí retrocedo un poco y ya lo corto.
Y así ya nos quedó listo el chaleco, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Gracias por acompañarme y ver el video. Que estén muy bien. Chau, chau.